Bueno, ujú. Acá estamos. Muy buenos días. Estamos arrancando con esta. Estamos arrancando con este video en vivo. Creo que me están viendo. No tengo cómo ver si hay comentarios. Si alguien está viendo esto y quiere hacer algún comentario, a ver si yo puedo ver dónde me aparecen los comentarios en mi computadora. Podría ser algo de mucha ayuda. Si alguien puede hacer algún escrito y yo puedo ver si eso lo logro percibir o no. Churururum. Ahí está, sí los puedo percibir porque ya acabo de ver un mensaje de Susana Liliana Gómez que dice buen día, así que buen día Susana. Bueno, y eso ya me da una certeza, no estoy totalmente solo en este mundo. Estamos empezando a interactuar, estamos empezando a conectarnos con otros, así que bueno, buen día Susana y buen día a esas otras personas que ya están viendo esta transmisión. Así que, bueno, voy a esperar un minutito más y vamos a empezar. Verán que estoy en el... Mi oficina es la pieza de mi hija. Ahí están las mochilitas colgadas. Esa es la realidad de este espacio áulico. ¡Hey, Josefina! Buenos días, buenos días. Se ve y se escucha bien. Bueno, bárbaro. María Estela Gauna, buen día. Mucho gusto, María Estela. Mucho gusto. Bueno, de todas maneras, después, por supuesto, este es como una clase en vivo, pero esto va a quedar grabado para que otras personas también lo puedan ver en algún otro momento. Hola Miriam. Hola Miriam González. Personas a las cuales algunas conozco, otras no. Bueno, bárbaro. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a exponer algunas de las ideas que fueron las que surgieron a partir de concretamente de lo que fue una invitación. Hola María Cristina. De lo que fue una invitación, digamos, de Rodrigo, bueno, de la gente del CEPRAN en este ciclo que es cursos, clases abiertas abiertas a toda la comunidad, que nos permitan un poco, por un lado, interactuar y por el otro lado, bueno, seguir sosteniendo estas acciones que a CEPRAN le interesa poder sostener, que es en el contexto tan adverso, tan difícil de la pandemia. Hola Marcela. Bueno, buen día Miriam. Apostar por mantener en la medida de lo posible los enlaces, los vínculos, los espacios que en algún punto sigan posibilitando lo que es del orden de la construcción de nuestras subjetividades. Es decir, espacios que sean subjetivantes, espacios para la palabra, espacios para las emociones, hola Nelly, espacio para los encuentros, espacios para el pensamiento, la reflexión, y todo lo que pueda colaborar a lo que tenemos como cierta claridad, creo yo, por lo menos en nuestras prácticas profesionales. Es decir, todo lo que tenga que ver con promover el bienestar psicológico de las personas mayores, que ese es el objetivo del CEPRAM, y que me parece que es un lindo objetivo en la propia vida. Es decir, hacer todo lo posible en dirección a promover el bienestar. El bienestar, el estar bien, una palabra que a mí me encanta.
Hola María Teresa, hola Rosa. Y bueno, ya somos más de 15 personas, así que bueno. Ana González Carreño, bueno, qué lindo. Entonces yo les decía que me invitaron a dar alguna charla. Y a mí, bueno, si me ven nervioso es porque es porque estoy nervioso. A mí siempre me pone un poco nervioso. A todos nos pone un poco nerviosos esto de tener que exponernos y tener que mostrarnos y tener que dar cuenta de algo, de algún tipo de saber, cómo es el tema de la clase de hoy. Que acá de hecho alguien pregunta, ¿y cuál es el tema? Bueno, el tema es, yo escogí contarles y presentarles una autora del campo de la psicología argentina, más específicamente del psicoanálisis argentino, que se llama Silvia Bleichmar. Por qué elegí, como quien dice, contarles y presentarles a esta mujer y sus ideas? Bueno, como dice la charla, es porque creo que esta mujer ha generado ideas que son fértiles, es decir, ideas que tienen potencia, ideas que tienen fuerza para darnos a reflexionar o para darnos a pensar algunos aspectos de la condición humana importantes y significativos. Por eso la elección. En realidad también hay otro motivo más concreto, que es que en este año yo estoy dando un curso que se llama Hola Sigmund, y que es un curso que tiene que ver justamente como con el psicoanálisis y con ideas centrales de Sigmund Freud, corriente teórica que ha tenido una fuerza importante en el campo de la psicología y que a mí me ha generado también una cuestión de interés personal en seguirla estudiando y abordando, y que creo que además tiene valor como conceptos y como ideas para poder seguir reflexionando cosas de la vida. Entonces, por un lado, digo, ese curso en particular, y al ir yo revisando las ideas de Don Sigmund Freud en ese curso en particular, es que ahí en algún punto también tuve la necesidad de seguir abrevando en otros autores posteriores. Silvia Leismer, por supuesto, es una autora posterior a Freud, muy posterior, más bien contemporánea a vuestras propias historias de vida. Es una mujer, que ya les voy a contar, pero nace en el año 1944, en Bahía Blanca, en Buenos Aires. Entonces, a mí, bueno, y es una autora que en realidad a la cual yo apelo mucho en muchas de mis clases, en las distintas clases en que he dado, en los distintos cursos, y muchas veces empiezo a hacer como citas de esta autora. Entonces se me ocurrió la idea de, bueno, en vez de esta cosa como tan desorganizada que he hecho siempre en las clases, que es como citarla y poner pedacitos solamente, ¿por qué no una charla en donde yo pueda sistematizar un poquito más y contar un poquito más de ella y hacer como un relato y una narración que de repente nos permita tener una visión y un acercamiento a una autora y a sus ideas un poco más ordenada, ¿sí? Por otro lado, hay otro motivo interesante para mí, es que cuando yo voy leyendo los textos freudianos, no es lo mismo leer las ideas de un vienés de inicios del siglo XX que a una Argentina del siglo XXI. Entonces, de repente, hay también una cuestión como de cercanía significativa que uno experimenta cuando va leyendo a una compatriota atravesada por situaciones sociohistóricas, políticas, que también hacen que uno pueda reflexionar y pensar sobre la propia historia de nuestro país, de lo que aconteció en estas tierras. Entonces, en algún punto también siento que nos da justamente como una posibilidad de, bueno, conectarnos con un lenguaje que es mucho más significativo en términos del impacto que en nuestras identidades también, en nuestras identidades nos trae. ¿Qué otra cosa me gusta mucho de Silvia Bleichmar? Hola Clara, hola Susana, hola Hilda, Ricardo, Mónica. ¿Qué otras cosas a mí me parecen como muy interesantes de Silvia Bleichmar? Bueno, básicamente una actitud que ella tiene. O sea, una actitud que es una actitud crítica. Es decir, lo que hace ella es una lectura crítica. Que al interior del psicoanálisis también es algo interesante, porque quizás algunas corrientes teóricas se dogmatizaron un poco en términos como de sistemas de creencias, si lo dijo Freud. Entonces, yo creo que ella no, al contrario, muestra que está como formada en una tradición que a Freud le hubiera realmente enorgullecido mucho, que era la posibilidad también de ser como muy crítica de algunos
de algunas ideas o de algunos conceptos en donde ella puede percibir que de repente al interior del psicoanálisis algunas construcciones llevaron como a callejones sin salida. Ideas que de repente se establecieron pero que no tenían ni fertilidad ni utilidad y que en algún punto como que también parte de una construcción de saber en un campo disciplinar implica poder sacarse algunos lastres, es decir, poder sacarse de encima algunas cosas. Hola Cecilia, sacarse de encima, es decir, poder cuestionar algunas de las cosas que uno ha recibido. Y bueno, una historia de vida, la de Silvio Lesmar, que como yo les decía, se nos acerca más también en cuestiones identitarias. Y una historia de vida además atravesada por muchos eventos sociohistórico-políticos de nuestro país, que además a ella le van a interesar mucho, porque además de su formación como psicoanalista, ella también tuvo formación en la sociología. Y eso se los voy a relatar como muy brevemente, a partir de hacer esto, que es como una presentación breve de su biografía. Silvia Bleismar nace en 1944 en Bahía Blanca, Buenos Aires, y la infancia, ella dice, yo a la infancia la pasé entre la escuela normal nacional mixta de Bahía Blanca y la biblioteca a donde iba a leer, porque ha tenido como una orientación hacia el mundo de las letras, de la lectura, la literatura y el pensamiento y la reflexión muy temprana. Entonces, la escuela normal mixta y la escuela Rivadavia. Su juventud ya es en Buenos Aires, en donde va a la Universidad de Buenos Aires y allí se va a formar primero en el campo de la sociología y después específicamente en el campo de la psicología. Si nació en el año 1944, como pueden imaginar, su juventud acontece en los años 60 y en los años 60 ella también participa en lo que es la impronta de la época, es decir, la fuerte participación en los movimientos estudiantiles. Y por supuesto que siendo ella psicóloga en algún punto y estudiando después sociología y psicoanálisis, ustedes podrán deducir que después su juventud no va a ser simple, básicamente porque estamos ya en contextos de época, años 60 y años 70, en donde los golpes institucionales, en donde los gobiernos dictatoriales, en donde sabemos que van a ser como periodos muy complejos en términos de la vida sociopolítica de nuestro país, y ella se ve como muchas personas formadas en el campo de las ciencias sociales y del psicoanálisis, no sé si forzada, pero al menos se siente invitada a emigrar, y en el año 1976 ella ya en el contexto de las dictaduras cívico-militares argentinas se establece en México, y es en México en donde va a seguir ejerciendo y trabajando y formándose y estudiando y escribiendo. Muy importante para ella en su formación psicoanalítica va a ser el doctorado que va a realizar en París, y ella se va a poner en contacto con un psicoanalista muy importante que se llama Jean Laplanche. Jean Laplanche es un psicoanalista francés que yo creo que probablemente junto a Jacques Lacan y Dolto sean trabajo y fertilidad también en sus trabajos. Entonces él va a ser el director de la tesis de doctorado de Silvio Bleismar. Jean Laplanche también es famoso porque junto con Pontali son los autores de un compendio que se llama Diccionario de Psicoanálisis, que es realmente una obra muy, muy importante en el campo psicoanalítico. Entonces su trabajo lo realiza, su trabajo doctoral lo hace con Jean Laplanche. Después también importante va a ser, dentro de su trayectoria vital, la posibilidad de volver a la Argentina, ¿sí? La posibilidad de retornar a la Argentina con el retorno de la democracia. Vuelve en el año 1986, después también de haber pasado por una experiencia muy significativa de ella en México, que fue el terremoto de 1985, un gran terremoto con una enorme cantidad de víctimas, y ella trabaja para UNICEF y en ese contexto hace tareas de asistencia psicológica a personas en un momento así como de crisis, y algo emparentado con esto, es decir, la posibilidad de asistir a víctimas de una tragedia
como es un terremoto, digamos, es decir, una tragedia humana, pero debida a condiciones de orden más bien de la naturaleza. Después en Argentina va a tener la posibilidad de trabajar en otro contexto muy crítico y muy grave, que fue en el año 1994, cuando se produce el atentado a la AMIA, y entonces ella va a trabajar con familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. En el año 2006, en el año 2007, recibe distinciones, o sea, logra en su vida un reconocimiento importante en Buenos Aires. Recibe en el 2006 el premio Conex a la psicología, y en el año 2007 es declarada ciudadana ilustre por la ciudad de Buenos Aires. Comparte con Freud la idea de rechazar todo tipo de pensamiento que no se funde en algún tipo de racionalidad y que solamente se sostenga en creencias. Es decir, es claramente una racionalista, es una autora racionalista. Y fallece, seguro que a juicio de todos nosotros, muy tempranamente, muy joven, fallece con 62 años. Entonces ya estamos en estas épocas en donde uno dice, si alguien muere a los 62 años, lo primero que uno se le cruza por la cabeza es ¡qué joven! Que falleció. Y sí, la verdad que fue una lástima perder a esta autora en una edad tan temprana. Una tristeza enorme. Fallece en el año 2007, en agosto del año 2007, pero deja mucha producción escrita, como es algo muy característico de Graciela, como es algo muy característico de los psicoanalistas, que es en seminarios que ella iba brindando. Y en los seminarios es básicamente también una estrategia muy coloquial. Entonces muchos de sus libros son transcripciones, desgrabaciones de los seminarios que fueron dando. Algunos de sus otros libros no, son escritos con una lógica expositiva de sus ideas. Muchos artículos breves que se fueron publicando en distintas revistas de psicoanálisis, y también en sus últimos años tiene algunos libritos de corte de integración entre los aspectos más psicoanalíticos y otros aspectos más del corte sociológicos, lecturas de aspectos más de la vida social argentina. Ella vivió con profundo pesar todo lo que fue el neoliberalismo de la década de los 90, además, digamos, por supuesto, en esto que yo contaba de su juventud, todo lo que fue la época de los golpes cívico-militares y el impacto concretísimo que tuvo en su vida en términos de tener que emigrar y todas estas cosas, pero también, digamos, en la década de los 90, ya instalada en la Argentina, vivió como con profundo pesar muchas de las transformaciones del país, que terminan, como quien dice, en la crisis del 2001. Ella en el 2001 publica un texto claramente sociológico que se llama Dolor País, en tiempos en donde el riesgo país era la noticia cotidiana. Entonces ella habla de, bueno, pero miramos también el dolor país y poder concretar, poder como concentrarnos también un poco en el orden de los sufrimientos humanos y trabajar en cómo poder mitigarlo. Esa crisis del 2001 en algún punto después también a ella le da la posibilidad de ver algunos movimientos de rearticulación posteriores al 2001 que a ella la llenaron como de cierta esperanza. Las asambleas colectivas, los movimientos de organización solidarias y muchas de las cosas que también en los momentos críticos también afloran como recursos de las comunidades para poder también, salir adelante de contextos como más críticos. Y en ese sentido creo que también Silvia Lesman estaría contenta de ver de todos los esfuerzos que uno, aún en un contexto como los de la pandemia, seguimos haciendo para tratar también de reconstruir y de recomponer todo lo que sea posible reparar, más allá de los daños, y en este caso nuevamente digo, en algo que tiene que ver como con una naturaleza, con cosas que son de la naturaleza que nos han impactado mucho y nos han trastocado la vida. Pero bueno, ella fallece en el año 2007, y entonces ya a partir de ahí nos quedan, sí, sus ideas, nos quedan sus producciones. Entonces yo decía, esto es como una presentación, como para poder básicamente situarla. Como que está interpelándonos y siempre como que nos está invitando a que podamos desnaturalizar algunas cosas y de que podamos ir reflexionando más profundamente sobre muchas cuestiones. Entonces yo dije, bueno, voy a marcar como algunas ideas
que son como las ideas más fértiles que al menos pienso yo que esta autora me dejó. Y que de hecho después yo he, como quien dice, trabajado o retrabajado en algunos cursos. El primer texto que leí de esta autora, fue un texto que se inscribe dentro de un seminario que ella produce que se llama La Constitución del Sujeto Ético. La Constitución del Sujeto Ético. Y fue un texto que cuando lo leí y descubrí a esta autor y descubrí sus ideas, me interpeló, como quien dice, como profundamente, me pareció como muy interesante en muchos de los enunciados que hacía, y arranca justamente como quien dice por hacer una crítica en algún punto a una idea central de la teoría freudiana, que es la idea del complejo edípico, ¿sí? La idea del complejo de Edipo. ¿Por qué digo que hace como una crítica central a algunas ideas freudianas? Porque en algún punto, cuando Freud construye una teoría de cómo es que nos vamos constituyendo como sujetos desde nuestros orígenes, un mito que va a tomar es la idea de Edipo, y es la idea de que habitan en nosotros tendencias tan complejas y tan tempranas como, por ejemplo, deseos parricidas y deseos concupiscentes hacia mamá. Es un poco lo que todos hemos alguna vez seguramente escuchado de Edipo, es esta idea de que el niñito se enamora de la madre, entonces percibe que el padre se transforma en un rival. Si nos vamos a la tragedia griega, Edipo es justamente ese personaje que parece que cumple como quien dice, destino de matar al padre y de tener relaciones y tener hijos, incluso con su propia progenitora. Entonces, bueno, es como una cosa tan caótica y tan desorganizada, y que como que nos parece que nos asusta porque ha transgredido como una pauta bastante universal de la prohibición de lo incestuoso en nuestras relaciones y en nuestros vínculos. Entonces, cuando Freud empieza como a hacer este tipo de postulaciones, obviamente lo hace a partir de descubrir que en muchas personas adultas hay cosas muy trastocadas en sus vidas de relaciones y sus vidas amorosas a partir de una historia singular infantil, y es cómo se han resuelto justamente en la infancia algunas, como quien dice, contradicciones entre deseos y demandas culturales, entre deseos y prohibiciones, entre apetencias y regulaciones que el hecho de ser sujetos que nos vamos a socializar, vamos a constituirnos psíquicamente, como quien dice, justamente en ese orden como conflictivo, ¿sí? Entonces, Freud en algún punto empieza como a presuponer o tal vez a hipotetizar que estas tendencias están tan arraigadas en la condición humana que serían como, nada, pulsiones muy originarias, de los cuales nosotros evidentemente después por un proceso como de represión nos quedaríamos como extrañados, y va a surgir entonces un digamos, nos puede costar un poco pensar al niño como deseando matar al padre y con deseos sexuales hacia la madre. La metáfora un poco de freudiana, el concepto que se va como a constituir es la idea como de un perverso polimorfo. Es decir, el niño pensado en términos freudianos es el de un perverso polimorfo. Perverso porque, bueno, básicamente muchas de esas apetencias son perversas, son monstruosas, uno diría así. Hace parricidio, fantasías parricidas, destinar como componentes odiosos hacia quien es el competidor de un objeto del cual uno se siente tal vez dueño o que apetece. Bueno, lo primero que me llamó la atención de Sigrid Bleismer cuando leí un texto que me empezó a acercar a su pensamiento fue cuando ella redefine el complejo de Edipo y nos invita a poder pensar que en realidad hay una enorme asimetría en términos de saber y de poder entre un adulto y un niño. Y en términos de esa asimetría, en realidad el Edipo hay que entenderlo como lo estructurante de todas las culturas humanas, que en realidad lo que hacen es exigir, pedir, reglar, regular todo lo que es del orden de la apropiación de los adultos de el cuerpo de los niños como lugar de ejercicio de determinados goces, ¿sí?
cuando yo leí esa definición y esa redefinición del Edipo, dije, bueno, esta es una autora que me viene a remover y hacer reflexionar sobre todo lo que he leído de Freud, ¿verdad? Me está invitando a que yo pueda reconfigurar la comprensión que yo tengo de los vínculos y de las relaciones. Es decir, no me está poniendo el foco en el niño como poseyendo determinadas tendencias como las parricidas o el erotismo hacia la figura materna. No me está invitando a pensarlo desde la perspectiva del niño, sino que me está invitando a pensarlo en términos de la perspectiva cultural y de comprendernos que nosotros vamos a constituirnos psicológicamente al interior de una cultura que es la que define con sus reglas y con sus legalidades, que define cómo se pauta la vinculación entre los adultos y los niños y cómo en realidad la cultura es exigente para con el mundo adulto. La cultura y ciertas legalidades lo que esperan, lo que demandan, es una ética de cuidado en la relación entre los adultos y los niños. Los adultos seamos capaces de acotar nuestros impulsos en la relación que nosotros vamos a tener con los niños. Que podamos llegar no solo a acotarlo, sino que efectivamente pudiéramos llegar a ser lo más hermoso que podemos llegar a ser los seres humanos, que es efectivamente amar y cuidar a los más frágiles en cualquier relación de asimetría. Podamos amar y podamos hacer todo lo que tiene que ver con colaborar en la constitución de la subjetividad del otro. Entonces esa lectura ya a mí me llevó a ir profundizando en esta autora por la serie como de propuestas que empieza a hacer. Es decir, a la posibilidad de empezar como a reconfigurar la idea de qué se trata, ni más ni menos, que la ética humana, ¿sí? Y de qué se trata, digamos, como quien dice, los comportamientos más impulsivos también de la condición humana, los agresivos, los violentos, y todo lo que también nos es parte, no nos es ajeno, ¿sí? Pero en algún punto, ahí es donde a mí me parece que es como muy interesante este planteamiento de que nosotros no llegamos al mundo, como quien dice, no llegamos al mundo con una genética que nos programe para el comportamiento prosocial, altruista y ético, sino que la ética es una construcción, de que la ética es una construcción, de que el modo de vinculación que vamos a tener nosotros con los otros es producto como de una historia muy singular, de un contexto social que define determinadas pautas, determinadas normas y determinadas legalidades, pero al mismo tiempo después de una experiencia singular en el caso de cada uno de nosotros, de cómo se han vivido esas pautaciones. Entonces, primera gran transformación, ya no se trata solo de pensarnos como sujetos perversos polimorfos, sino sujetos con una historia muy singular de cómo hemos sido amados, cuidados, pautados y regulados en una relación en donde la cultura pedía al adulto algo que era del orden del acotamiento de muchos de los aspectos que vendrían a ser los más perturbadores en una relación intergeneracional, asimétrica, y en donde puede haber cosas del orden de la humillación, del descuido, del maltrato, del abuso y todo lo que generaría lo que sabemos, es decir, enormes fuentes para la imposibilidad de la organización de la vida psíquica y enormes fuentes a posteriori después para el sufrimiento a lo largo de nuestras existencias. Muchos, digamos, de los textos de Bleichmann a mí me fueron de muchísima utilidad cuando planteaba los cursos de la generatividad, es decir, la generatividad entendida como los enlaces de cuidado entre las generaciones. Entonces, esta autora a mí me fue como de una utilidad enorme en ese sentido, es decir, de poder ir como comprendiendo cada vez más para yo poder trabajar con las personas desde esa perspectiva, es decir, entender que cada uno de nosotros en algún punto es el producto de una historia muy singular de enlaces con adultos, que cuando nosotros hemos sido niños, en esta relación hay un monto de asimetría muy grande, y el poder preguntarnos, es decir, bueno, ¿qué de esa asimetría ha dejado huellas muy constructivas y muy subjetivantes en nuestras propias vidas, pero también poder trabajar con algunas de las cuestiones que en esa relación de asimetría pueden haber sido
causales también de montos de sufrimientos o montos de padecimientos a partir de las fallas un tanto inevitables, un tanto inevitables, en eso vamos a ponernos claro porque se trata de que somos seres humanos, no divinidades perfectas, un tanto inevitables que ha habido en las relaciones intergeneracionales. Entonces digo, ahí es cuando me empezó a hacer como de mucha utilidad la perspectiva de Sylvia Bleichmann para poder empezar, por ejemplo, a diferenciar algo que ella trabaja mucho, que es la moralidad y la ética. La diferencia entre el concepto de lo moral y la diferencia que hay entre la moral y la ética, como una idea muy fértil en ella. Y yo lo trabajaba, me acuerdo, en uno de los cursos lo trabajé mucho a partir de una anécdota que relata Ramón J. Cárcano, un personaje que en la historia cordobesa tuvo significación, que fue eh, gobernador de Córdoba. Estamos hablando de una persona de fines del 1800, inicios del 1900, digamos, que transcurrió su vida, y relata, entre sus anécdotas vitales, que cuando era niño, en un altercado al interior de la sala, el aula en la que él asistía junto con otros niños en una escuela rural en el norte de Córdoba, bueno, acontece no sé qué cosa, un sapo que agarran los chicos y se lo dejan en la mesa del docente. Entonces el docente, cuando llega al aula y se encuentra con el sapo muerto ahí en su mesa, agarra la palmeta de algarrobo, que parece un instrumento pedagógico muy habitual en la época. Y entonces, bueno, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nadie fue. Bueno, miren, cuando termine la clase, acá cada uno va a recibir un palmetazo y cada uno va a recibir acá un golpe, a menos que salga quien ha sido el autor de esto, y a menos que alguien delate. Una situación que en realidad yo siempre cuando la pensaba digo, bueno, ¿cuántas cuestiones éticas y morales y del bien y de lo correcto, del incorrecto, ya se están jugando en una escenita como tan breve como esta? ¿Sí? Es decir, porque cuando uno es niño, ¿qué hacer? Delatar a un compañero, decir quién fue. Es decir, los niños en general eso no lo hacen porque no quieren perder ante la mirada de los compañeros esto que es la valentía de ser parte, como quien dice, de un grupo. Entonces, pero es correcto o no es correcto lo que se ha hecho, pero es correcto o no es correcto que el docente golpee a los alumnos, pero es correcto o no es correcto tal vez que el docente exija saber quién ha sido el que ha hecho este acto, o cuánto habrá del orden del sadismo en este docente, o qué uso va a empezar a hacer el docente de la simetría que tiene con sus alumnos. Bueno, acá hay muchísimas preguntas para hacerse. Bueno, eso es un poco lo que yo siempre noté en Sylvia Bleichmann. Sylvia Bleichmann es como que invita siempre a que uno se pregunte cosas, ¿sí? Es decir, porque acá es donde uno ya puede empezar a percibir distancia entre moral y ética. Entonces, esta historia del sapo cierra o avanza, digamos, en el sentido de que este niñito Cárcano dice cuando llegó el momento de que cada uno recibiera el palmetazo, me puse al lado del profesor y de repente salí corriendo y me fui. Y salí corriendo de la escuela y no me dio el palmetazo y me fui hasta la casa de mis padres y le conté todo lo que había pasado a mis padres. Y entonces yo en ese momento del curso yo siempre detengo la narración y les pregunto a todos, bueno, ¿y qué creen ustedes que iban a hacer esos padres? Entonces el común de la gente que dice, pensando en la época también, lo van a llevar al chico para que reciba un palmetazo. Bueno, eso es lo que los padres no hicieron. Aunque fuese el 1800. Eso los padres no lo hicieron, sino que lo llevaron a que el abuelo se encargara de enseñarle al niño la lectoescritura y las letras y todo lo demás. Y ese ejemplo tan sencillito que relata Cárcano, para él tiene una experiencia biográfica importantísima, importantísima, crucial, lo va a marcar en la vida y lo va a marcar muy positivamente en términos de lo que después esa persona va a hacer a lo largo de su existencia. Cárcano fue un político admirable en muchísimos aspectos, un productivo, muchas de las cosas que incluso en el día de hoy disfrutamos de Córdoba, como el Palacio de Justicia, el edificio del Palacio de Justicia tiene que ver con el gobierno de Cárcano, el Museo Carafa, muchísimas cosas potentísimas que uno podría revisar históricamente, es decir, tuvieron que ver con la fertilidad de esta persona que desde niño descubrió que la autoridad
que tenía el abuelo, por ejemplo, la autoridad que tenían los padres, no se imponen sádicamente, sino que se instituyen en una relación intersubjetiva. Y uno podría decir, uy, pero qué niñito indisciplinado. Efectivamente, qué niñito indisciplinado porque no respondió a los moralismos de las épocas, sino que empezó a elaborar incluso para sí mismo una perspectiva de lo que es la convivencia humana y la posibilidad de entonces incluso, y habla como de una fuerza de ese niñito, y habla de una educación muy particular que le dieron esos padres, de saber que él no era merecedor de un acto sádico de parte de un otro, aún en un contexto de época en donde estas cosas estuviesen absolutamente naturalizadas. Entonces, insisto ahí, esta autora por lo pronto ya me empezó a ayudar mucho con esta idea, para mi gusto muy fértil, de poder empezar a distinguir de qué se trata la moral y de qué se trata la ética. ¿Sí? Es decir, la moral responde muchas veces a contextos de época que definen normas y regularidades que nos parecen las más naturales del mundo. Entonces esas legalidades, esas normas y esas leyes de época, de contexto histórico, regulan las relaciones, regulan los vínculos, pero no necesariamente las normas morales de una época hayan sido éticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y qué quiero decir que, por ejemplo, las personas de color no podían sentarse en determinados asientos en un colectivo en una determinada época o en un determinado lugar, o las personas de ascendencia judías no podían asistir a determinados lugares o a determinados contextos en la época de la Alemania nazi previo a que se iniciase la parte ya más monstruosa de ese periodo, digamos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a descubrir que la ley tiene que ver justamente con algo que es la construcción que una comunidad hace, pero una construcción en donde en algún punto lo que nosotros tendríamos que empezar como a preguntarnos es en qué medida esa ley tiene que ver con una legalidad, en qué medida esa ley tiene que ver con algo que es legítimo, en qué medida esa, esa legalidad tiene que ver, digamos, con algo que en realidad puede estar siendo ya perverso. Saludos de Mariana Maffei. Qué gusto, Mariana, mucho gusto, gusto de verte, de leerte. Entonces, diferencia entre moral, que está sujeta a épocas, y ética, que implica ya algo que Silvia va a definir, para mi gusto muy bellamente, que es como que aparezca el semejante. Que aparezca el semejante en el margen de mis posibilidades identificatorias. Si nosotros nos vamos constituyendo en sujetos éticos, en algún punto, en alguna medida, a partir de que empieza a emerger el semejante en nuestro horizonte. Ya no me salgo, como quien dice, de mi solipsismo, de mi encierro en mí, y en algún punto empieza a aparecer el otro dentro de ese horizonte. Y ella, por ejemplo, hace poquito leí en un texto que trabaja, una de las últimas cosas que ha salido de ella, un texto que trabaja sobre la idea de la inteligencia, y ella como clínica que trabajaba mucho con niños, narra una experiencia que a mí me parece como de lo más linda, de lo más divertida para entender, que es cuando llegan los niños a mi consultorio o los padres a hacer algún tipo de consulta, a los padres muchas veces les consulto y dicen, bueno, ¿y por qué llora? Cuénteme por qué motivos se ríe mucho su hijo, y tú cuénteme también los motivos por los cuales a veces lloran sus hijos. Entonces, dice, y esos dos aspectos, es decir, tanto la cuestión como de cómo reímos y de qué nos reímos y si tenemos posibilidades de conectarnos con el humor, serían un indicador muy importante, y qué nos lleva a nosotros a llorar, también sería otro indicador muy importante, dice ella. ¿Indicadores de qué? El humor, dice, el humor es claramente un indicador de que aquí se está constituyendo algo que es del orden de la naturaleza más compleja del psiquismo, que es cuando el psiquismo efectivamente se organiza en términos del aparato, es decir, con aspectos que son inconscientes, con aspectos que son conscientes y con aspectos que son preconscientes, y se organizan, como quien dice, las distintas estructuras psíquicas, como por ejemplo el yo, el ello y el super yo. Esto es un poco técnico, es un poco psicoanalítico, pero básicamente es la idea de que acá hay posibilidades de organización, hay posibilidades de simbolización, hay posibilidades de metaforización, y en realidad el humor ya es la expresión
la expresión cada vez más evidente de que acá hay un psiquismo que se está constituyendo muy sanamente, porque el niño está empezando a tener cada vez más una posibilidad de habitar un mundo cada vez más alejado de lo corporal para acercarse cada vez más a esas posibilidades que son las que nos dan la palabra, el simbolismo. Entonces cuando un niño no le dice te voy a cortar la cabeza, y es una broma, y es un chiste, y es una forma expresiva de decir, que se está portando mal, o no sé qué, te voy a arrancar la cabeza si seguís grabando, y pueda tal vez reírse de ese tipo de expresiones, es porque está comprendiendo que esto es una metáfora. Pero si un niño se angustiara ante ese tipo de expresiones, tal vez tendríamos que empezar a preocuparnos de por qué un niño todavía está entendiendo tan literalmente las cosas. Que es esperable en cierto momento del desarrollo que el niño todavía haga una lectura de las palabras de una manera absolutamente literal. Eso es esperable, pero también es un indicio del proceso de desarrollo cuando empieza a emerger la posibilidad de distanciar, como quien dice, la palabra en términos de poder empezar a percibir los múltiples sentidos a lo cual la palabra puede estar haciendo significado. Y ahí recién es cuando vamos a ver que va a emerger también el humor, la capacidad de hacer metáforas, como quien dice. Entonces Silvia Lerner decía, bueno, le pregunto, qué cosas lo hacen reír, pero también le pregunto qué cosas lo hacen llorar. Porque un niño cuando llora puede estar llorando por muy distintos motivos, ¿sí? Entonces, puede ser que ese llanto sea simplemente la respuesta que emana cada vez que hay algún tipo de frustración, cada vez que hay algún tipo de frustración. Hola Eva, qué gusto. Entonces, cuando hay algún tipo de frustración, el llanto. Pero también podría ser que un llanto sea el producto de una humillación. Es decir, cuando hay algo en lo vincular ya con un otro, que no solamente es cuando rehúsa algo, si un niño podría largarse a llorar simplemente porque quiere un caramelo y uno le dice, no, no tenés, no te voy a dar caramelo en este momento, y podría ser que ya se desencadene el llanto, entonces sería un indicador de que efectivamente acá el llanto viene rápidamente de la mano de todo tipo de frustración de algunos impulsos muy básicos, pero podría ser que ese niño llore porque lo que ha habido es algo del orden de lo humillante en alguna expresión o en alguna bueno, situación vincular. Entonces, la última vez que se largó a llorar fue cuando le dije que me parecía muy tonto lo que estaba haciendo, y entonces de repente el llanto ya sea una expresión de, bueno, una dificultad para tolerar aspectos de lo vincular, y que justamente empiezan a ser como una apelación también al otro del daño que se percibe subjetivamente en un encuentro intersubjetivo. Y Silvia Leismer dice, pero también puede ser que un llanto eh, o- o- o sea una expresión de tristeza a partir de, eh, de una identificación con el sufrimiento de un otro. Y me acuerdo siempre una anécdota que cuando la leí me pareció tan potente, de una niñita que despierta, que despierta a sus padres en medio de la noche y les dice, papá, papá, miren, fulanita, la amiga, se acuerda que estuvo jugando con, con ella así en la tarde, y se ha ido a su casa y se ha dejado su muñeca. Entonces, papá, mamá, acá está la muñeca, tenemos que llevarla, porque imagínense lo triste que debe estar fulanita sin su muñeca. Entonces, esa pequeña anécdota, digo, ¡wow! ¡Qué genial! No sé, por supuesto que yo me imagino uno como padre, si tu nena viene a las 3 de la mañana, y entonces, bueno, mañana lo vamos a llamar acá de embromar, no sé qué, ¿verdad? Pero Silvio Leismer decía, qué orgullosos tendrían que estar esos padres de lo que ya están colaborando en la construcción de su hija, y lo que está pasando en la construcción de su hija, que es la emergencia, tal vez, de algo como puede ser el orden de la tristeza, pero a partir de algo que es identificatorio con el sufrimiento del otro. Es decir, la posibilidad de que acá ya haya algo identificatorio con el sufrimiento del otro. Porque cuando lo que haya es la posibilidad de que uno se siente identificado y conmovido por el sufrimiento del otro, estamos hablando de que efectivamente ahí estamos arribando a la dimensión de los sujetos éticos. Es decir, estamos arribando a la dimensión de la ética. Estamos arribando a lo más humano que tenemos, que es ser sensibles a lo que les pasa a los otros. Cosa tan difícil, decía Silvia Leisman, cosa tan difícil
en épocas en donde efectivamente quizás es dolorosa la vida por las múltiples expresiones de sufrimiento que tiene el otro. Es decir, como también es difícil la vida cuando uno se transforma en un ser sensible a las necesidades de los otros, cuando los contextos nos muestran tanta necesidad, tantas carencias, tantas pérdidas, y es un poco también, un poco lo que los contextos de pandemia nos, nos laceran tanto, digamos, es decir, porque no solamente se trata de los sufrimientos que uno tiene per se en sus propias vidas y en sus propias existencias, sino que es también el sufrimiento que viene de ser de ser quienes percibimos sufrimientos en otras personas. Entonces puede ser que en nuestras vidas, y eso es lo que por ahí yo en las charlas que uno va teniendo con personas de CEPRAM, uno por ahí uno percibe, bueno, me acuerdo el sufrimiento específicamente de una señora que me decía, mira, la verdad que yo estoy bien, pero mi hijo perdió el trabajo, y entonces hay cosas que uno percibe que evidentemente tienen que ver con eso, es decir, no solamente se tiene que ver con cómo nos va en nuestra propia vida, sino la sensibilidad y la percepción de los sufrimientos de los otros, y que en realidad eso también tiene que ver con nuestros propios sufrimientos. Entonces la posición ética en algún punto tiene que ver con esa salida de ese solipsismo sobre uno mismo y la posibilidad entonces de encajar con los demás. Se tildó la transmisión. ¿Alguien más ahora está teniendo ese mismo problema? O más o menos se sigue escuchando. Porque yo aquí veo como que dice que me sigue corriendo el tiempo y como que todo diría ok. Tal vez es un problema estrictamente de Marcela o todos están teniendo ese problema. Bueno, yo voy a seguir hablando y si en algún momento alguien puede escribir, me dan esa pauta, me dan esa pista. Hasta ese punto, esto de que un otro te tenga que dar una pauta o un otro te tenga que dar una pista de tu propia existencia, nos muestra en qué profundidad Silvia Bleismar fue capaz como de poner, acá se ve que dice Bárbaro Celia. Entonces, hasta en ese punto digo, ¿cómo es necesario, cómo nosotros, cómo necesitamos de la validación de los otros para nuestras propias existencias? Nos empieza a mostrar cómo efectivamente se trata de una dimensión ética la constitución de nosotros como sujetos. ¿Sí? Es decir, nos constituimos a partir de que hay un otro que valida o no valida nuestra propia existencia. ¿Sí? Y en algún punto, ahí también me vuelvo a esta dimensión, digamos, entonces de la distancia entre lo moral y lo ético, para volver como a entender que entonces la ética emerge allí siempre que tiene que ver con el orden del reconocimiento del otro. En cambio, la moral tiene que ver con pautas de vinculación y pautas de relación. Hay poco de ética en un docente que agarra a palmetazos a un otro. ¿Por qué? Porque la palmeta hace dólar. ¿Por qué? Porque ahí hay sadismo puesto en juego. Que en alguna época cultural haya sido la moneda corriente no quiere decir que nosotros podamos enorgullecernos de esos aspectos civilizatorios en algún momento. Que nosotros miremos para atrás y veamos que en Esparta un niño recién nacido con algún tipo de discapacidad o de deformidad era tirado por el monte Taigeto, solamente lo podemos entender si lo contextualizamos en su época y en su lugar, pero no podríamos estar en estas épocas y en estos contextos actuales muy a gusto con esos modos de proceder, como quien dice, de la humanidad, porque ahí podemos entender que se trata de la moral de la época. Pero si en algún punto también somos seres humanos, es porque la humanidad aspira a poder llegar como a ciertas utopías que dan sentido también a la historia de la humanidad, que nos dan sentido a nosotros mismos en nuestras búsquedas y en nuestras participaciones y en nuestros accionares. Es eso mismo lo que motoriza que en nuestras propias vidas tenga tanto sentido lo que hacemos en dirección a tratar de
a tratar, como quien dice, de procesar muchos de los aspectos que hemos recibido en nuestras propias infancias y tratar como no solamente de hacer un procesamiento, sino hacer una revisión de algunos de esos aspectos y tratar como de hacer algo que sea del orden de lo distinto en la relación que vamos a tener con nuestras propias descendencias, ¿sí? Es decir, en la vida adulta, muchas de las tareas que va a hacer es justamente un replanteo que es del orden ético, no solo moral, sino ético. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo fui criado, educado, amado, vinculado desde mis infancias? Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacerlo yo entonces también en la relación con mis propios hijos, en la relación con mis propios, en la relación con mis propios nietos, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa posibilidad abierta que tiene la condición humana a poder reflexionar y pensar el cómo nosotros actuamos y el poder entonces poner en cuestión aspectos del orden, de las legalidades que constituyen los vínculos, es algo que hace a la condición humana abierta. Y que creo que Silvio Leisman nos ayuda a entenderlo, o por lo menos a procesarlo. Y en nuestras tareas de revisión muchas veces a ser como bastante indulgentes o comprensivos de cómo los sujetos también han quedado atrapados en determinados marcos de época, pero al mismo tiempo con apertura para nosotros tal vez establecer modos, vinculaciones, relaciones de maneras distintas. Silvio Leisman me ayudó mucho a comprender cómo muchas personas adultas mayores con las cuales he trabajado a lo largo de mucho tiempo en el CEPRAM han vivido en sus propias historias singulares un cambio de época muy significativo en esto de la moral y la ética en términos de cómo hemos ido pasando las vidas. Piensen ustedes en Silvio Leisman, 1944 al 2007. De golpes militares recurrentes, de conflictividades sociales, de autoritarismos muy marcados, a lo que es la propuesta ya desde el año 83, que es el construir sistemas de mayor democratización. Entonces, son historias de vida atravesadas por contextos de época en donde las infancias probablemente estuvieron muy vinculadas a cuestiones paradigmáticas de disciplinamiento hacia nuevas realidades que ya no responden al paradigma del disciplinamiento, sino que ojalá puedan responder a un paradigma que es el de la convivencia humana. Es decir, cómo logramos algo tan complejo de lograr, que es el poder vivir en comunidades que puedan llegar a tener una representación de sí mismas más bien inclusivas y poder pensarnos entonces en términos comunitarios y lograr establecer o enalbolar proyectos sociales, proyectos colectivos y nuevas utopías que le den sentido a nuestros accionares. Pero paradigmas disciplinarios en donde no había autoridades, sino muchas veces autoritarismos, a paradigmas en donde la autoridad se pueda también, como quien dice, percibir como una construcción, ¿sí? Como una construcción en la intersubjetividad. Entonces, en algún punto, ahí yo vuelvo a lo que fue casi como esto que decía, bueno, esa redefinición que fue como mi vía de acceso a las ideas de Silvio Leisman. Las culturas, que en términos de renuncias, es una renuncia ética, la de todo lo que tenga que ver con el hacer del cuerpo de los niños el objeto del goce de los adultos. Entonces las prohibiciones humanizantes son castraciones que son profundamente simbolígenas. Los mandatos humanos, no matarás, los mandamientos, tienen un sentido de castración simbolígena, es decir, algo se está castrando a la condición humana, algo se le está prohibiendo, algo se le está impidiendo, y que parece que es muy fuerte nuestros deseos de matar, nuestros deseos de... parece que son fuertes en la condición humana, nuestros deseos y nuestras fuerzas. Bueno, la sociedad y la cultura se asientan no sobre el deseo, sino sobre la exigencia de la renuncia, sobre el pedido de renuncias, sobre la ética en algún punto se asienta a partir de la renuncia de los aspectos más impulsivos de nuestra condición. Pero ese pedido no está solo dirigido al mundo, al niño, digamos. Esa es una exigencia que se pide a los adultos. Entonces nuestras grandes tragedias colectivas pasan justamente por cuando nosotros en estas situaciones de asimetría entre poder y saber que hay entre adultos y niños, el uso abusivo del poder
va de la mano del enorme sufrimiento causado en otros, ¿sí? Cuando yo pienso en, qué sé yo, en rituales y en cuestiones sociales tan arraigados en la condición humana como es, por poner un ejemplo, la celebración del 25 de Navidad, que es la celebración de la Natividad, es decir, bueno, un ritual de la cultura occidental tan vinculado a justamente celebrar la esperanza, la vida, es decir, todo lo que se deposita y lo que es posible depositar en un nuevo ser que llega con promesas de poder redimir algunos aspectos de la condición humana. Yo siempre digo, bueno, cuando uno piensa en esta celebración no debe olvidar no debe olvidar que el 28 de diciembre se celebra también el Día de los Santos Inocentes y que así como en el 25 era la llegada de alguien que solo pudo llegar porque hubo ahí padres lo suficientemente cuidadosos como para tratar de escapar de ciertos designios y de ciertas órdenes, no me acuerdo qué rey, no sé si es Herodes o si es Herodes, el que manda a matar porque según los sueños y según según los augurios de no sé qué sueño iba a llegar acá el que iba a ser rey de reyes, y entonces ahí hay un adulto dispuesto a matar a todos los niños si es necesario, con tal de que nadie vaya a sacarlo de su lugar de poder y de posición. Bueno, ahí es donde nosotros evidentemente siempre las historias como más trágicas de la humanidad tienen que ver con eso, es decir, con las asimetrías de poder y en qué medida los quienes detentan mayor poder utilizan y cómo utilizan esa asimetría en la relación y en los vínculos con los otros, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que en la historia, digamos, del psicoanálisis ha sido como una enorme temática, porque en algún punto de eso se trata también toda la conflictiva edípica. Es decir, cuestiones de asimetría, cuestiones de apetencias, cuestiones de poder, y en algún punto cuestiones que tienen que ver con el erotismo, con el amor, con la legalidad, y en algún punto entonces hay modos de pautación, y la única manera de efectivamente de que se produzca algo que es del orden de la organización de nuestra vida psíquica, como es la cuestión edípica, tiene que ver con, bueno, pautaciones, es decir, qué cosas son las autorizadas y qué cosas son las prohibidas, y en algún punto uno se va transformando en autoridad en el momento en donde no solamente está prohibiendo, sino que también se reconoce como uno mismo eh, obligado en las relaciones con los semejantes, ¿sí? Yo siempre digo, qué enloquecedor que es para un niño, si un niño de repente se acerca a un adulto y le da un mordisco, que un adulto le dé una bofetada y le diga, no podés ser tan violento, porque en el mismo acto de la violencia adulta que prohíbe la violencia infantil hay una contradicción irresoluble para una mente infantil, digamos, es decir, si yo pretendo acallar la violencia con violencia, en algún punto estoy dando la pauta de que no estoy yo sintiéndome que yo esté obligado ante esa legalidad que intento establecer en el otro. ¿Se comprende? Entonces, en algún punto solamente puede legislar y solamente se puede, digamos, pautar aquel que también ha decidido, como quien dice, ciertas renuncias, en tanto que se siente obligado por esas mismas pautas. Y puede desde esa posición, que de eso se trata la autoridad, también pedir la renuncia del otro a determinados modos de vinculación y de acción. Entonces, morales de épocas, que en muchos casos uno podría decir eran poco éticas, porque de repente moral de época en algún momento eran situaciones de asimetrías enormes entre los géneros, entre hombres y mujeres, morales de época en donde de repente, qué sé yo, el deseo masculino se imponía sobre el deseo femenino porque esas eran las obligaciones de una esposa. Entonces uno puede pensar cómo rápidamente hay épocas en donde lo moral poco tuvo que ver con lo ético. Lo ético arranca allí en donde hay reconocimiento del otro en tanto que sujeto. Y en algún punto se basa como en una lógica kantiana de no hacer a nadie lo que a uno no le gustaría que le hagan a sí mismo. Básicamente, es decir, la posibilidad de que el otro emerja.
la posibilidad de que el otro emerja como tal, en su subjetividad. Esa para mí es como una de las áreas que me parecen como ideas muy, muy fértiles de esta autora. La idea de poder distinguir entonces que no se trata tanto, porque, a ver, en ese punto ella hace como tiene un texto muy bonito que se llama de la puesta de límites a la construcción de legalidades, porque de repente dice en esto de la puesta de límites, que siempre se dice, bueno, hay que ponerle límites a los hijos, hay que ponerle límites a los hijos, hay que ponerle límites a no sé qué, no sé qué, puede ser que estemos haciendo como una confusión entre un límite que puede generarte a alguien limitado, un límite puede ser algo de lo puramente disciplinante, ¿sí? Y en realidad de lo que se trata es, bueno, que cuando nosotros hablamos de una pauta de vinculación, cuando nosotros hablamos de una pauta de legalidad, lo que nos estamos haciendo es no imponiéndonos algo, sino proponiéndonos cómo va a ser el enlace. ¿Se comprende? Es decir, la autoridad, a diferencia del autoritarismo, básicamente tiene que ver con que no se trata de una imposición, sino que se trata de una proposición. ¿Sí? Se trata como de una propuesta. Es decir, cómo uno propone algo que va a ser del orden, como que va a ser del orden de lo vincular. ¿Sí? Entonces, en ese texto, cuando ella habla de la construcción de legalidades, ¿sí? Hace referencia, por ejemplo, a qué complejo que, que es todo lo que tiene que ver con el orden de la construcción de una legalidad, cuando algo que transgrede algún tipo de legalidad queda impune. ¿Sí? Y eso por supuesto que después ella lo lleva también a las lecturas de la vida social, de la vida política, de la vida cultural. Es decir, cuando algo del orden de una legalidad ha quedado impune, es como que es muy difícil que nosotros podamos pensar que algo bueno pueda surgir. Cuando yo hablo del mito del Edipo, lo que uno tendría que decir es que Edipo es una pobre víctima también de una historia muy singular en donde lo que hubo es un padre abusivo, no con él, sino con otros personajes, digamos. Entonces Edipo en algún punto también lo que carga es con la desgracia de que carga en su peso el hecho de que acá ha habido padres, ha habido un padre que ha cometido, como quien dice, estas transgresiones deshumanizantes y desubjetivantes con respecto a los otros. Lectura que también hace después, no sé si Saramago, cuando piensa en que Jesucristo, por ejemplo, tiene que haber sufrido mucho al saber que Dios Padre autorizó la matanza en el Día de los Santos Inocentes, es decir, no hizo nada, y él carga con un sentimiento de culpa bastante importante porque en definitiva él es el que se ha salvado, él es el que ha sobrevivido a una tragedia que es colectiva, ¿sí? Entonces, la pautación de las legalidades tiene que ver con que de qué legalidades nosotros estamos hablando. Nosotros a veces hemos sido muy adoctrinados en algún momento de nuestra vida, muy adoctrinados, y esto puede tener que ver como con un status quo muy importante, es decir, hay que respetar la ley. Bueno, pero tenemos capacidad de poder preguntarnos qué tipo de ley, o sea, qué ley, qué es lo que marca la ley, qué es lo que dice la ley, porque si uno se fuese a las leyes de la Alemania nazi, ahí veríamos que las legalidades del momento eran legalidades moral de época, inmoralidad en términos éticos. Entonces, vinculaciones entre hombres y mujeres, morales de épocas, inmoralidades si lo pensamos en términos éticos. Y yo siempre doy el ejemplo de una tía abuela mía, que digo, pobre, sufrió mucho en una época en donde tener una relación amorosa por fuera de de la moral de la época llevaba a mucho que dirán, y sin embargo ella tenía una relación absolutamente ética con su pareja, y cuántos matrimonios bien avenidos o supuestamente para hacer una cosa más interactiva, dice Ricardo,
Dame un ejemplo cotidiano donde aplicar ética y moral aquí y ahora. 20 manifestantes reclamando derechos cortan todos los días las calles, impidiendo la circulación. La policía que no puede acercar porque es provocación policial o represión. Y estos señores en forma autoritaria impiden el derecho de circulación. Lo escucho. Bueno, Ricardo, ahí viene la cuestión de... Ahí viene, Ricardo, la cuestión de lo que es algo que también Silvia Ledesma nos va a ayudar a pensar siempre. Vivimos en el contexto de una cultura y la cultura siempre va a ser un orden de conflictividad, un orden de conflicto. Y el conflicto no es algo bueno o malo per se, sino que es algo absolutamente humano. Es algo absolutamente humano. Es algo absolutamente humano. Entonces digo, ahí justamente viene como esto que es lo complejo de poder, nada, asumir el desafío de lo que es y no necesariamente ni nuestros dirigentes políticos ni dirigentes de distintas naturalezas necesariamente tengan, pero que también yo no solamente se lo reclamo a los dirigentes políticos, sino que también muchas veces uno tiene que poder pensarlo también en uno mismo como parte de una ciudadanía. Entonces, evidentemente que la vida colectiva, lo que la caracteriza a todas las vidas colectivas es justamente el orden de la conflictividad que existe entre los seres humanos justamente por las cuestiones de los intereses que a veces son más singulares y que a veces son más colectivos, ¿sí? Pero eh, cuando Hitler persiguió judíos, la ciudadanía lo apoyó, claro, exactamente. Entonces en ese momento ¿era ético y moral? No, no era ético. No era para nada ético. No era para nada ético, aún en su momento, digamos. Es decir, véanse una película que se llama La sombra del pasado y van a ver que no es ético que una persona te pida no ser... esa película es preciosa, entonces en esa película van a ver a una chica pidiéndole a un doctor nazi que por favor no le haga una operación que le haga perder su capacidad de reproducción y el médico decide operarla porque es simplemente asimetría de poder que define sobre la vida de otro. Entonces yo entiendo el punto de que uno percibe, obviamente como lacerante, cuando en una manifestación a vos te complican la vida. Entonces uno siempre está percibiendo cuando el otro, cuando los otros restringen en algo nuestra propia libertad, como quien dice. Entonces, por supuesto, estamos hablando de los casos abusivos de Hitler, cosas que son como excesivas en la historia, que no son tan fáciles como de parangonar, pero digamos, en ese punto no era nada del orden del ético. Era moral de época, pero no eran comportamientos éticos. Entonces, Blaisman incluso en alguno de sus escritos dice, miren qué paradójicos, digamos así, pero un jerarca nazi podía sentir culpa cuando no podía compartir una Navidad con sus hijos porque estaba destinado lejos. Entonces podía sentir culpa por no poder estar cerca de sus hijos, pero no sentía ninguna culpa por mandar a las cámaras de gas a 200 chicos. Es una cosa como muy contradictoria, o la Mercedes, una cosa como que uno podría decir que es como contradictoria, pero bueno, eso tiene que ver como con contextos de época que han constituido subjetividades, bueno, muy particulares, pero no tienen que ver con la ética. No, no, ahí evidentemente estamos hablando siempre de sadismo, en donde en el caso, por ejemplo, del contexto de época hitleriana, y bueno, un sadismo avalado por una cultura que se hace sintónica, digamos, a algunas disposiciones ahí como más singulares. Los contextos culturales siempre van a ser contextos de conflicto. El punto pasa muchas veces en qué medida también uno puede llegar a solidarizarse o a comprender y qué del orden, digamos, de lo legítimo tiene el reclamo o tiene, digamos, la posición del otro. En la Argentina, cuando Silvia Breismar pensaba en los movimientos piqueteros, los pensaba en términos de que también hay allí algo que tiene que ver con un conflicto poco resuelto en una comunidad cultural, en donde históricamente en la Argentina, digamos, las clases medias no fueron las principales damnificadas de muchos periodos históricos y la pobreza, bueno, mientras estuviese encerrada y acallada y oculta, como de repente está mucho más naturalizada en otros países latinoamericanos, el statu quo se rompe mucho menos y entonces hay menor nivel de conflictividad, pero un bajo nivel de conflictividad
no vuela una mosca, como en algunas clases de nuestro secundario que tal vez recuerden, no vuela una mosca, puede ser que la baja conflictividad no tenga tanto que ver con que haya paz y haya una construcción colectiva interesante y profunda en un grupo, sino que puede ser que sea simplemente la expresión de un autoritarismo impuesto. Yo siempre digo, una familia puede tener un padre tremendamente autoritario, entonces no vuela una mosca, pero que no vuele una mosca no quiere decir que al interior de ese grupo familiar no haya conflictos larvados que en algún punto probablemente también puedan estallar en otro momento. Entonces, en una pareja puede haber una relación un tanto autoritaria o posesiva entre un hombre y una mujer y de repente puede ser que todo parezca que vaya tranquilo hasta que de repente la mujer se empodere y diga, no, yo esto no lo tolero más. O en las relaciones familiares cuando un hijo crece y empieza a poder frenar cosas autoritarias y sádicas en el otro. Entonces digo, la ausencia de conflicto no necesariamente es un buen indicador de una vida colectiva. ¿Sí? Es decir, imagínense si no tuviésemos conflicto con el grado de desigualdades brutales que nosotros tenemos en nuestros contextos sociales. Entonces, la conflictividad es parte de la condición humana. La pregunta es, ¿qué capacidades tenemos nosotros para resolver los conflictos? Porque lo que define la madurez de las personas, de las organizaciones y de las comunidades es qué capacidades nosotros tenemos para poder resolver los conflictos que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, obviamente que esto es como de un grado como de complejidad enorme y sobre todo para vuestra generación, una cosa muy compleja y muy dolorosa, que es haber probablemente nacido en épocas en donde vieron un país, como dice Silvia Bleisman, es decir, Silvia Bleisman dice, yo cuando nací 1944, escuelas públicas, en donde tuve posibilidades a través de escuelas públicas, primarias, secundarias, universitarias, llegar a niveles de educación y de formación altísimos, en donde cuando yo nací yo no iba a una escuela para comer, porque yo podía comer en mi casa. Una escuela en donde yo nací se nos educaba pensando en que podíamos llegar a ganar premios Nobel como habían ganado premios Nobel otros compatriotas. Entonces es muy duro, una historia muy singular la de nuestro país, en donde mucho más resueltas en vuestras infancias, probablemente en vuestras juventudes, que la realidad de la desigualdad, la pobreza y muchísimos aspectos que hablan, por supuesto, claramente de los enormes retrocesos sociales que nosotros hemos ido teniendo con el correr de los años. Entonces, de nuevo, conflictividades en las vidas sociales, inevitables, pero en algún punto lo que define nuestros proyectos a futuro tendrán que ver con qué posibilidades nosotros tenemos para dar respuesta a los conflictos que se resuelven. Y eso es netamente problemas que son problemas del orden de la ética. Es decir, bueno, los piqueteros generarán conflictos. Y sí, y sí. Y sí, el tema es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos o qué no hacemos? ¿Se comprende? Es decir, porque solamente cerrarnos a los conflictos de la vida colectiva sería pretender que otro no exista. Y volveríamos a esto mismo que es que nosotros a veces hacemos ruido, como yo digo, estoy hablando, no estoy hablando, es decir, porque es la única forma de saber si uno está siendo parte de una comunidad. Cuando nadie nos pesca, y hay muchos sectores en nuestras comunidades que están muy poco escuchados, pero cuando nadie nos pesca, nosotros necesitamos, y es una expresión también como de fortaleza interesante, el poder empezar a enunciar con voz cada vez más clara, con voz cada vez más fuerte, algunas cuestiones. Todos los movimientos sociales de estos últimos años son muy intensos, es decir, los movimientos feministas han tenido que ver con poder hacer escuchar una voz, y es una voz que ha incomodado e incomoda y seguirá incomodando mucho a muchos otros sectores que estaban muy a gusto, que estaban muy a gusto con determinados estatus o formas de organización de la vida colectiva. Entonces, insisto, uno ha sido también educado en algunos momentos históricos con modelos que son fuertemente disciplinantes y los modelos, digamos, claramente más represivos que existieron en algunos momentos tienen que ver con esa lógica. Entonces,
evidentemente que acá yo estoy hablando de, no se trata de que la legalidad no tiene un sentido, lo tiene, y es de una y es de un sentido y tiene un valor enorme, y debemos pautar, y hay cuestiones que deben pautar muchos aspectos de la vida cotidiana. Eh, pero bueno, estamos justamente en el terreno del conflicto. Estamos ahí ya sí metidos en el terreno del conflicto. Entonces, evidentemente, si yo tuviese que pensar qué es lo que creo que mejora una vida colectiva para que menos conflicto exista, y bueno, mi perspectiva bueno, no es la represión de algunas conflictividades, sino que es la educación, 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 la ciencia y la tecnología, los proyectos solidarios, y todo eso es lo que necesita una comunidad para resolver los aspectos como los más complejos. Pero yo, insisto, ahí es cuando uno percibe que por más que uno de repente pueda tener una determinada perspectiva de cómo son las cosas, las comunidades no necesariamente después están tan involucradas políticamente hablando, ciudadanamente hablando. Entonces, cuando yo recuerdo en mi propia juventud, para hacer como un parangón con Silvio Leimer, pero la primera manifestación política no partidaria, política en la que yo participé era en la década de los 90, justamente cuando la idea era la privatización de las universidades, la privatización de la educación pública, y probablemente esa fue como una de las primeras marchas en las que yo participé activamente en términos como más ciudadanos, en donde uno empieza como a defender un determinado modelo, es decir, de que los bienes de la cultura sean algo que puedan extenderse y a los cuales puedan acceder todas las personas, o las corrientes privatistas que en algún punto ya te transforman en de ciudadano cliente. Entonces las posibilidades de acceso o no a determinados bienes de la cultura van a estar más definidos no por tu condición ciudadana, sino por tu condición de consumidor y los grados de posesión o no de determinada riqueza que te permitan poseer o no poseer un determinado bien. Entonces digo, ahí hay luchas que son filosóficas de base, hay discusiones, por supuesto, ideológicas de fondo, pero digo, ahí es donde uno también se percibía un poco solo en la sociedad, porque no necesariamente era algo en donde uno veía que masivamente había un acompañamiento de todos los sectores. Bueno, entonces, legalidades, la complejidad de cómo es la construcción, la proposición y la elaboración de pautas que posibiliten la convivencia, y no confundir de repente con esta idea de que quizás las cosas están muy tranquilas, pero la tranquilidad no necesariamente habla de la resolución de un conflicto, sino que simplemente puede ser un statu quo que después en realidad simplemente está robando un conflicto que estalle en algún otro momento. Por más educación siempre, siempre hace falta el conflicto. El conflicto es inherente a la condición humana, por eso digo que evidentemente se trata de que no poder negarlo, no reprimirlo, sino en algún punto decir, bueno, elaborarlo de las maneras más complejas, de las maneras más abarcativas que nosotros podamos tener. Bueno, y la otra idea que para mí es hermosa de Silvia Bleismer, y que lo podemos enlazar también con esto, es una antítesis, bueno, como confrontación que va a plantear en términos de dos conceptos, que es el de la autoconservación y el de la autopreservación. Cuando cuando la clase media reaccionó como reaccionó en la época del corralito, por poner un ejemplo, y ahí uno diría, ¡ay, cómo hubo una participación ciudadana enorme! Que eso, obviamente, porque te tocaron el bolsillo y te tocaron a vos y te tocaron, cuando nos toca de cerca, ahí uno se descubre que es un sujeto partícipe de la vida colectiva y de la vida ciudadana. Todas cosas que a mí, yo era muy joven, así que no me irritaron tanto ni me molestaron tanto, básicamente porque todavía estaba muy al cuidado de los adultos de la época, ¿sí? Pero cuando uno en la vida adulta es atravesado por eventos que son del orden de lo político, es decir, ahí cuando uno más se mete en lo que es la participación más global. Pero yo siempre recuerdo una anécdota de Silvio Ledesma que decía, una paciente que tenía en estos momentos de crisis económicas y de crisis cada vez que le iban cercenando en sus posibilidades vitales de muchos aspectos y todo lo demás, ella llegó a la consulta y me dice
que una de las cosas que le estaban enojando un montón, que ya no se podía juntar con sus amigas a tomarse un té y comerse una media luna y tener ese momento de encuentro, porque ya no le daban los números para algo de esa naturaleza, no le daban los números económicos y eso le hacía tremendamente mal y lo dañaba. Y a mí me pareció un ejemplo hermoso en el sentido de que si uno pensara solamente la realidad humana en términos autoconservativos, es decir, bueno, necesidades básicas insatisfechas, déjate de molestar con eso porque podés quedarte en tu casa, te comes una tostadita y listo, y el hambre queda resuelto, no hace falta andarse juntando con las amigas bueno. Esta obra pone el foco en poder nosotros entender que nosotros no somos seres de autoconservación. Eso es lo que define a la vida en términos biológicos. Un perro, ni un... No somos eso. La autoconservación es algo muy primario de todos los seres vivos, pero que ni siquiera tiene que ver con un deseo. Es un principio vital, es un principio el de que los seres vivos siguen vivos hasta que nos morimos. Entonces es un principio de organización de la vida, un principio de organización de los seres vivos con una lógica que es la lógica de la información genética, que está en nuestros genes, no está en nosotros como sujetos definir que nuestros sistemas de órganos dejen de funcionar o no, ni siquiera tiene que ver con el orden del deseo, sino que acá hay algo que es del orden de que la constitución de la psíquica es algo que va a tomar a su cargo la autoconservación. Sí, la organización de nuestro psiquismo va a tomar a su cargo eh, mantener la vida, pero de lo que se trata en términos psicológicos no es de autoconservación, sino que es de autopreservación de la identidad que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, ese concepto me parece hermoso, sobre todo para entender el monto, como quien dice, de sufrimiento que se dan en las épocas críticas y en las épocas especialmente críticas, como cuáles, como estas, es decir, como la de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que la pandemia ha puesto en juego, justamente, son cuestiones que tienen que ver con que hay como un desanclaje entre las cuestiones autoconservativas y las cuestiones de la autopreservación de nosotros mismos. ¿Sí? Es decir, como efectivamente somos seres racionales y entendimos que había un virus y que además el virus afectaba más a las personas mayores y que acá lo que hay es riesgo de vida o de muerte, nosotros hemos tenido que tomar decisiones que son las que más nos hacen sufrir. ¿Cuáles? Las de tomar, qué sé yo, no poder hacer entonces, no poder continuar un encuentro con las personas que yo quiero, no verme con amistades, no encontrarme, no hacer ciertas cosas no salir a tomar un café, no ir a un cine a encerrarnos por el riesgo que sea, no poder hacer un viaje, no poder. Entonces, nosotros en términos de seres de autopreservación de nuestras propias identidades, entramos en este conflicto de que por la dimensión autoconservadora que estamos efectivamente nosotros cuidando, tenemos que hacer cosas que van en contra de la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces se producen estos como desacoples. Desacoples y desencajes que entonces en algún punto van a estar, como quien dice, de la mano, ¿por qué sufrimos tanto esta época? Es decir, lo sufrimos porque en realidad en algún punto estas épocas nos están impidiendo poder ser quienes somos. No es una cuestión solo de autoconservación lo que está en juego, que también está en juego, no sé si se comprende. Es decir, evidentemente, si yo me llego a agarrar el virus, podría morir mucho más, pero en realidad de lo que se trata es también fundamentalmente de un padecimiento psíquico ligado, aunque nosotros no podemos eh, digamos, no podemos desligarnos de una representación de lo que nosotros somos y hemos dejado de ser muchas cosas que éramos. Y de ahí el sufrimiento. Sufrimiento que deviene de la imposibilidad de poder autopreservar algunas cosas que nosotros hemos sido y hemos dejado de ser. Pero por otro lado, también le sirve el Weismar diría, pero somos seres abiertos. Somos seres inteligentes y somos seres con capacidades creativas, imaginaciones radicales. Somos los únicos seres, y que por eso digo, somos algo mucho más complejo que seres biológicos, somos seres que también tenemos capacidad
para poder crear realidades, porque nuestra inteligencia, la inteligencia humana, no es solamente una inteligencia que se adapta a la realidad, sino que es una inteligencia que crea realidades nuevas. A ver, les voy a leer una cosita de esto de la autoconservación y esto de la autopreservación para que escuchen palabras textuales de Silvio Leishman, pero que me parecen hermosas y que dicen algo así como, a ver si lo encuentro. Era... bueno, no sé si lo voy a encontrar. Acá está. Sí. Dice así. Le voy a leer un parrafito entero que van a ver que resume por ahí muchas de las cosas que hemos ido charlando también, pero un parrafito que de repente también van a escuchar como de buenas a primeras la voz de Silvio Leishman y sus reflexiones, y yo como siempre veo que ella en cada cosa que va escribiendo realmente invita a una reflexión. Dice, bueno, el bebé se va guiando por índices. Acá está haciendo como un poco ese foco de que desde que llegamos al mundo ya prontamente dejamos de ser seres de necesidad autoconservativa para trastocarnos en términos de lo que es seres que nos vamos humanizando. El bebé se va guiando por índices que no tienen nada que ver con los índices de la satisfacción de las necesidades. Por ejemplo, un niño puede no querer tomar el biberón porque le cambiaron la tetina, lo que indica que el placer que él tiene en ese encuentro con el biberón no era una cuestión solamente de la autoconservación. Lo mismo que yo siempre digo, que cuando vos te chupas el dedo, vos no te estás autoconservando, vos no te estás alimentando. Evidentemente, la realidad psíquica tiene algo que ver con otros órdenes mucho más complejos que simplemente pensarnos como seres de autoconservación biológica. El problema, entonces, dice, digamos que en los primeros tiempos de la vida, la supervivencia, o sea, la autoconservación que diríamos nosotros, la supervivencia no está en nuestras manos, está en las manos de un otro, está en las manos de un adulto. Y esto es muy importante porque nosotros no aprendemos nunca a vivir por ensayos y errores. Nosotros no aprendemos a vivir por ensayo y error. El aprendizaje por ensayo y error no es el modo humano de vivir. Siempre que leo esta idea de Silvio Leishman me hace acordar un chiste que yo le decía a mis hermanos cuando andan de viaje. Un hermano mío andaba de viaje y saca una foto de hongos en las sierras y andaba con su familia. Y hay un chiste que dice que todos los hongos son comestibles. Lo que pasa es que hay algunos hongos que son comestibles una sola vez. Entonces, si uno fuera por la vida aprendiendo o viviendo solamente por principios de ensayos y errores, no podría ni siquiera sobrevivir. Entonces, nosotros somos organismos que para vivir hemos necesitado del auxilio del otro. Ustedes saben que cualquier organismo que quiere vivir por ensayo y error muere en el primer traspié. Es imposible. La supervivencia humana se define porque hay un a priori cultural, social, que permite saber qué es lo que uno puede y qué es lo que uno no puede. Un sistema de representaciones de la realidad que nos antecede a nosotros. En el caso del bebé, ese sistema representacional no está en el bebé, está en el adulto. Es el adulto, es él quien lo pone en la camita bien adentro para que el bebé no se caiga y no se mate. Porque en el bebé no hay ninguna representación todavía de lo que es la vida. Esta es la enorme diferencia entre la supervivencia biológica y la supervivencia humana. La humana es en términos de humanización. La vida humana en términos de humanización tiene que ver con el reconocimiento de la propia existencia. Tiene que ver, y la propia existencia está marcada porque hay alguien que tiene miedo a la muerte y no hay una naturaleza que intenta sobrevivir. Yo insisto muchas veces en que la gente que le habla a las plantas dice que ellas así crecen mejor. Y estoy seguro que así es, porque cuando uno le habla a una planta, no se olvida de regarla. Pero uno no se olvida de regarla porque la humanizó. Si uno tiene plantas a las que no atiende, nunca les va a hablar. Pero además hay personas para las que una planta simplemente es una planta, pero para otras personas una planta es como un hijito,
con sus retoños que le nacen y la observa. Mira cómo el sol, mira cómo mira el sol, qué bonita, mira cómo se enredó hoy en este baloncito. Esa gente sale para el trabajo, pero si se olvidó de regar la planta, dice, va a sufrir. Y cuando vuelva, va a echarle agua, o va a echarle agua antes de irse, porque tiene miedo de que la planta sufra. Y eso no tiene nada que ver con el miedo de la planta a morirse. Cuando esa gente va a trabajar y dice, no regué la planta, no es lo mismo que cuando una persona se va a trabajar y un niño dice, mi mamá se fue y se olvidó de darme de comer y ahora me muero. Entonces, lo que le pasa a los seres humanos y lo que le pasa a una planta son de naturalezas muy distintas. Eso le pasa solo a los seres humanos. Estamos hablando no de coherencia con la biología, sino de que nosotros, en tanto que seres que nos vamos a constituir como seres humanos, vamos a tomar a cargo representaciones respecto a lo que es la vida y las necesidades de la vida, y todo esto es un proceso mucho más complejo que habla de que nosotros nos construimos como sujetos y no de que somos simplemente un despliegue biológico. Bueno, estimada gente, ahí voy a leer un par de cositas y dice Mercedes. Hace un rato preguntaron cómo se llama la película. La película es la que recomendé hace un rato, Las sombras del pasado. Y Mercedes dice, conté que en 1950 en primer grado nos hacían poner las manos en un banco con una varilla, nos golpeaban si nos portábamos mal. Le conté a mi padre y mi padre fue a denunciar el colegio. Bueno, de avanzada Mercedes, ahí tu viejo. Porque ahí es cuando yo insisto que nosotros, siempre que hemos sido objeto del goce de los adultos en sus actos de sadismo, hemos percibido también de qué se trata el sentimiento como de humillación, como quien dice. El sentimiento de humillación, el ser, la posición del abuso es una de las posiciones más incómodas, sobre todo cuando viene de la mano de adultos de los cuales uno ha depositado algo que es del orden de la confianza. Entonces, evidentemente digo, ahí es cuando, si en algunas épocas había cosas que estaban tan naturalizadas, si en algunas épocas los padres iban a llevar a que un niño fuera a recibir un palmetazo y esas cosas así, bueno, puede ser que fuese todavía una cultura de época tan establecida, en donde tal vez transformarse en un sujeto ético implicaba empezar a rebelarse contra algunas de las legalidades de la época. Si vuelvo un poquito a ese punto, es muy importante esa diferenciación entre la rebelión y la transgresión de la legalidad. Porque la rebelión en algún punto habla de cuando uno es capaz de empezar a percibir que hay algunas legalidades que regulan el mundo que no son acordes, y no es que uno cuando se rebela está en contra de una ley. Entonces, cuando un rebelando, se está rebelando porque lo que está proponiendo no es transgredir todas las pautas y todas las reglas, sino que lo que está proponiendo es que ahí empiece a imperar otro tipo de pauta y otro tipo de legalidad y otro tipo de relación. En los conflictos de pareja muchas veces también pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando una mujer de repente se empodera, no es que necesariamente te estás rebelando. Sí, se está rebelando, porque lo que se está proponiendo es otro tipo de pauta. Cuando vos empezás a tener poder, justamente podés empezar a definir mejor cómo va a ser la relación y la interrelación entre las personas. Cuando vos empezás a tener poder, quiere decir que probablemente lo que has empezado a hacer es a reconfigurar esa representación que vos tenés de vos mismo. Pero piensen ustedes, ligado a esto que hablaba de la autoconservación o la autopreservación, bueno, como cuando lo que hay son relaciones muy abusivas, temor a la propia vida puede ser tan intenso como para que efectivamente se produzcan ese tipo de desacoples y que uno inclusive entonces pueda renunciar a aspectos de su propia identidad por miedo, por temor, a lo más básico que es la cuestión de la vida. Da herramientas para entender o para pensar muchos de estos temas. Y yo no sé cómo y yo no sé cuándo, pero ha pasado ya más de 1 hora y media en la que vamos charlando. Y entonces yo, como para ir haciendo una síntesis, simplemente diría esto. Es decir, habría muchas más cosas para decir, pero es una autora que yo siento que nos ayudó mucho en Argentina a reflexionar sobre cuestiones
de la constitución en los niños, de los aspectos que tienen que ver con los enlaces hacia los semejantes y que puede realmente como invitarnos a pensar eso, es decir, los colectivos humanos como construcciones en donde el orden de la moral y de la ética son cosas que tenemos que poder reflexionar con profundidad para poder deconstruir algunas cosas que tal vez muy acríticamente, en las cuales nosotros hemos sido, como quien dice, adoctrinados en nuestras propias vidas, una invitación incluso a poder transformarnos en sujetos que nos rebelemos un poco contra algunas cuestiones que sintamos que son más bien desubjetivantes en la condición humana y podamos ponernos más bien al servicio de la construcción de una ciudadanía muy activa y comprometida en la construcción de comunidades más inclusivas y más humanizantes, más atentas al sufrimiento de los otros, que en algún punto de eso se trata la ética. Estimada gente, si hay alguna pregunta, comentario, consulta, este es el momento. Yo estoy atento a leer el chat. Les aseguro que uno extraña muchísimo, yo extraño muchísimo las aulas, en donde sin la mediación de estas tecnologías uno puede encontrarse con otros, y en eso mismo yo digo que todos lo hemos sufrido y mucho a estas épocas, por las pérdidas que hemos tenido, por los duelos que hemos tenido que hacer, por otro tipo de cosas dolorosas que seguramente también nos han atravesado, y al mismo tiempo soy agradecido de que en estas épocas históricas por lo menos tengamos estas opciones. En otras pandemias los recursos hubiesen sido aún más limitados. La imposibilidad de todo tipo de imposibilidad de contacto que existía como estrategia en pandemias anteriores, les puedo asegurar que tienen que haber sido mucho más trastocantes que la realidad que a nosotros nos está tocando vivir. Pero bueno, a nosotros nos toca esta, y nos toca sufrir, nos toca padecer esta, y nos toca lo que siempre le ha tocado a la humanidad, reinventarnos también, recrearnos. Bueno, estimada gente, me despido entonces. Si no hay alguna pregunta o algún comentario, voy leyendo, pero bueno, excelente, gracias Gastón, Ana María González, María Teresa, muchas gracias, Nélida, interesante como siempre, gracias, Clara Figueroa, excelente la charla, de gran ayuda, riqueza, muchas gracias. Celia Ríos, súper actual lo que escribe Silvio Leismar, excelente tu lectura, lo que nos ofreces Gastón, muchas gracias, Mariana y Celia, bueno, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, mucho gusto de saber de vos, Mariana, después de muchos años. Transmite en vivo, como quien dice, después también queda grabado. Para los que de repente son así, Eva también, qué alegría saber de vos. un gusto conectarse. Silvia Bleismar tiene muchos libros, la verdad que hay muchas cosas para leer de ella, así que para los que son como más por ahí, están más en campos técnicos, puede ser muy interesante estudiarla más. Yo sobre todo, tal vez he elegido charlar un poco más de ella y de algunas cosas, porque sé de la utilidad de muchas de esas ideas para poder pensar cosas de las propias vidas. ¿Da ganas de leer? Sí, es la verdad que es una autora que es muy lindo leerla. Por ahí, para quien no es exactamente del campo de la psicología, puede tener alguna dificultad alguno de los textos, algunas cuestiones como más técnicas, pero hay otros que la verdad que están pensados para un público más heterogéneo, y además no hay que subestimar la capacidad que todos nosotros tenemos de leer cosas que, aunque por ahí sean difíciles, uno igualmente puede leerlas y hacer después los esfuerzos del caso para lograr hacer como una apropiación lo mayor posible de lo que ella tiene para brindarnos, como quien dice. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y nada más. Muy buena semana, los mejores deseos para todas y todos ustedes. Y bueno, un fuerte abrazo.
Y yo no sé ni siquiera cómo se corta esto. Ah, acá está. Acá hay un botón en rojo que dice finalizar la charla. Así que bueno, finalizamos acá. Dejo mis saludos.